Nosotros vamos a estar leyendo el texto que está en Juan, capítulo 13. Nosotros vamos a leer hasta el versículo 17. Les doy un tiempo para buscar y ahí empezamos. Mientras eso busco mi agua. Juan 13. Bueno, el texto dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Oremos. Ayúdanos, Señor, a comprender este texto tan conocido. Ayúdanos, Señor, a encontrar en ese texto gozo, Señor, para nuestro servicio. Gozo, Señor, para nuestra vida en intimidad contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificar a tu nombre y por medio de la exposición de tu palabra que nosotros vengamos a glorificarte, Señor, por quién eres, Señor, por un Dios tan grande y maravilloso. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia. Esa es nuestra oración, en nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien aquí que nunca vio la película Buscando a Nemo? ¿Hay alguien? O sea, de verdad, que levante la mano, más o menos. Una persona, dos personas, tres personas. Ahí, Caleb. Bueno, Kiara tiene tarea. Buscando a Nemo, hay que poner Caleb a ver, Buscando a Nemo. Bueno, ¿por qué digo Buscando a Nemo? No quiero dar spoiler, pero igual son solo tres personas. La película tiene 21 años. 21 años tiene la película. Muchos de ustedes no habían nacido todavía cuando salió la película. Triste realidad, pero me choqué con ella. Bueno, en un resumen muy simple, Nemo es un pececito que vive en el mar y en su primer día de clase, como sucede con los peces, él fue capturado por los buceadores y fue llevado a Sydney, en Australia, y entonces ahí estuvo en un acuario con otros peces. Estos peces que estaban en el acuario habían pasado por la misma situación de Nemo
que habían sido capturados y ellos intentaban constantemente huir del acuario. No sé si ustedes se acuerdan la historia. Entonces tenían planes para hacer eso y tal. No quiero dar spoilers. Pero voy a la última escena de la película. No voy a decir qué sucedió con Nemo. Lo que voy a decir es que en la última escena de la película, después que se termina mismo, hay una última escena donde el acuario está todo sucio y el tipo está buscando para limpiar, el dueño del acuario estaba buscando para limpiar, y eso era un plan de los peces, porque el dueño iba a sacar el acuario, poner en unas bolsas, poner ahí cerca de la ventana, y entonces mientras lavaba, ellos iban a tener la oportunidad de huir y encontrar la libertad que ellos querían, ¿no? Volver a todo eso. Y entonces la última escena es literal el tipo limpiando y buscando los peces, y va a una otra escena de los peces cayendo en el mar, con las bolsas, cruzaron la calle, bueno, películas. Cruzaron la calle, se cayeron, y entonces cuando se caen empiezan a celebrar la victoria. Logramos, somos libres, aquí estamos. Y la parte más interesante es que termina con un silencio y un pez se dice, ¿y ahora qué? Y hay muchos memes de ¿y ahora qué? ¿No? Ellos lograron encontrar esa libertad que ellos querían, pero ellos seguían dentro de una bolsa, ¿no? ¿Y ahora qué? Eso muestra de alguna manera filosófica, que nosotros no pensábamos que Nemo podría ser tan filosófico, que muchas veces es posible encontrar una libertad, pero seguir preso aún así. Es muy normal que nosotros podamos encontrar algo que digamos, ahora sí, yo voy a encontrar esta libertad. Pero cuando encontramos, decimos, ¿y ahora qué? ¿No? Eso sucede con muchos, por ejemplo, que piensan que en los estudios van a encontrar libertad. Y entonces estudian la carrera, se dedican, sacrifican un montón de cosas, terminan los estudios y se quedan como, ¿y ahora qué? Muchos que piensan que en la carrera post-estudios va a tener la libertad que tanto desea. Entonces van, trabajan, sacrifican un montón de cosas, llegan al punto más alto que puede llegar y dicen, ¿y ahora qué? Hay muchos que piensan que la libertad que van a encontrar está en una relación. Y entonces buscan un noviazgo, buscan estar comprometidos, se casan, y cuando llegan ahí dicen, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y es una pregunta que, ¿y ahora qué? Nos hace desear un propósito. Es como, llegué hasta aquí, pero no hay nada más. ¿Será que eso es todo? Y hay muchos que tienen un encuentro con el Señor. Hay muchos que conocen al Señor. Tienen una gran alegría, pero va pasando el tiempo. Y entonces ellos piensan, ¿y ahora qué? Era solo eso. O sea, una alegría inicial, pero que después se va. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Cómo yo debo vivir mi vida cristiana? Y son muchos que, por estas cuestiones, terminan viviendo una vida cristiana como los peces que están en el mar, pero todavía dentro de sus propias bolsas. Y la gran pregunta es, ¿por qué Dios nos llamó? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó? ¿Será que Dios nos llamó solamente para que nosotros tengamos una buena vida? ¿Para que nosotros tengamos una cierta prosperidad emocional? ¿Para que nosotros vayamos a la universidad, tengamos buenos trabajos, buenos sueldos, una estabilidad financiera, una buena jubilación? ¿Será que es por eso que la sangre de Cristo vertió en una cruz? ¿Será que es por eso que nosotros fuimos llamados? Y es justamente ahí que nosotros nos encontramos con el texto de hoy. Porque el texto de hoy está la respuesta a nuestra pregunta existencial de ¿y ahora qué? Porque Jesús, cuando Él lava los pies de los discípulos, Él nos muestra que nosotros fuimos llamados a imitarlo. Y nosotros somos llamados a imitar a Cristo por medio de un servicio humilde. Por medio de un servicio constante y humilde. Pero no solo eso, porque ese texto del lavapiés, como es conocido, Jesús también muestra que nosotros solo vamos a poder servir verdaderamente, como Él desea que nosotros sirvamos, cuando nosotros tengamos centralizado en nuestro servicio el amor de Dios y su obra.
Y solamente así nosotros vamos a poder contestar nuestra pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué debo hacer con mi vida cristiana? En resumen, la vida cristiana debe ser vivida en servicio y teniendo como centralidad el amor y la obra de Jesús. Y estos van a ser nuestros puntos. El primer punto habla sobre el amor de Jesús. Y nosotros vamos a estar del versículo 1 hasta el versículo 5. Como ya leímos, y ustedes están con el texto ahí, yo no voy a volver a leer el texto, algunas veces yo voy a nombrar el texto otra vez, pero nosotros vamos a seguir una estructura que ustedes van a lograr acompañar. El texto muestra que ellos estaban antes de la fiesta de la Pascua. Y creo que es importante que podamos pensar qué significa esta fiesta y esta celebración, porque era una celebración muy importante para los judíos. Y bueno, la Pascua era la celebración de la libertad de la esclavitud que los israelitas tenían en Egipto. Si nosotros volvemos ahí en la historia, en Éxodo, nosotros vemos la orientación de Dios al pueblo, enviando su última plaga a Egipto, que ellos deberían agarrar un cordero puro, perfecto, y deberían matarlo, deberían con su sangre marcar las puertas y deberían comer de su carne, para que cuando venga la plaga, que era el ángel de la muerte, este ángel iba a mirar esta puerta con esta sangre, iba a mirar que la carne del cordero fue consumida y este ángel iba a pasar por alto. Y eso es que significa Pascua. Pascua significa pasar por alto. Y esa era una celebración muy importante para los judíos. Por eso, siempre cuando teníamos celebraciones importantes así, tenían algunas cosas especiales en una cena, como dice el texto, que era una cena que estaba sucediendo. Y cenas especiales así tenían algunas cosas. Primeramente, tenían invitados. Personas deberían estar en este lugar, si no, no existiría esa comunión y esta celebración. Y estas personas se acercaban al lugar y ahí tenían una mesa, que no era una mesa como la que tenemos alta, porque no tenían sillas. Era una mesa más o menos así, donde las personas se preparaban antes, estaban limpias antes, iban a su casa, se bañaban, llegaban ahí, olían bien y se reclinaban sobre la mesa, se apoyaban en un codo para poder comer con la otra mano y sus pies se quedaban estirados para afuera, ¿no? Y por el caminar en la ciudad, para llegar al lugar de la cena, ellos no tenían zapatos cerrados como nosotros teníamos y entonces los pies se ensuciaban. Entonces cuando se reclinaban, los pies se quedaban sucios ahí. Y por eso en la cena existía el anfitrión que, no puede ser regalaba, sino que tenía el anfitrión un siervo, un esclavo, donde su función principal era limpiar los pies de aquellos que estaban ahí. ¿Quién hacía eso? Era el esclavo. Y era generalmente un esclavo no judío, porque puede ser que en los pies podrían encontrar algún tipo de excremento y eso sería abominación y sería impureza para los judíos. Entonces era un esclavo de los esclavos, por así decirlo, que hacía ese papel. Era un servicio totalmente humilde. Él lavaba los pies de aquellos que eran superiores a él. Ese es el contexto que nosotros estamos. Y hablando de los invitados, en la mesa tenemos el Señor Jesús. El texto muestra que el Señor está viviendo sus últimos momentos, ¿no? Antes de la crucifixión. Cristo va a celebrar esta cena con sus discípulos. Cristo va a tener un discurso con sus discípulos. Cristo va a orar por sus discípulos. Y eso todo en Juan va siguiendo. Y Cristo va al Getsemaní, orar al Padre. Cristo va a ser traicionado, Cristo va a ser azotado, va a ser humillado, va a ser crucificado. Todo eso en menos de un día. Todo lo que va a suceder. Y el texto dice que Jesús sabía todo lo que estaba sucediendo. Jesús sabía que estaba cerca de la hora de su muerte. Había llegado la hora que Él dejaría este mundo y volvería al Padre. Jesús tenía conciencia perfecta de lo que estaba sucediendo. En la mesa, entre los invitados, estaba uno en especial, Judas. Judas estaba reclinado, Judas estaba bañado, como dice el texto, estaba ahí en la mesa, y él tenía una tentación puesta en su corazón. Y él estaba no solamente con los pies sucios, sino también con su corazón sucio y deseando, maquinando el momento de traicionar a Jesús.
Y el texto dice que Jesús también sabía que Judas estaba ahí y que Judas le iba a traicionar. Jesús sabía absolutamente todo lo que estaba sucediendo. Estaba todo bajo su omnisciencia. Jesús sabía lo que estaba sucediendo ahí. Y en la mesa también estaban los otros discípulos, como nos muestra el texto. Hombres, los 11, ¿no? Sacando a Judas, hombres simples que un día fueron llamados para el Señor con una invitación de ven y muere. Fueron llamados por el Señor para ser pescadores de hombres. Y seguían este maestro por 3 años. Y no sabían todavía muy bien qué estaba por suceder. Eran difíciles de comprender porque ellos estaban viviendo un tiempo anterior al nuestro. Nosotros sabemos lo que iba a suceder, pero para ellos era un poco más complicado. Su mente no comprendían lo que significaba el Cristo, lo que significaba el Mesías. Y ellos estaban ahí. Y sobre ellos el texto dice algo muy interesante. El texto dice que Jesús los amaba. Porque Jesús, ahí en el texto dice, Jesús, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este amor de Jesús aquí puesto es un amor especial. Es un amor dado a los suyos. No estamos hablando del amor de Cristo por la humanidad. Estamos hablando del amor de Cristo por los discípulos. Y la porción que va del capítulo 3 al 17 de Juan, nosotros vemos cómo todo el texto se va a centralizar en esta afirmación. Cómo había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Cada acción de Jesús, cada palabra de Jesús es una muestra de este amor que Él tiene por lo que Él llamó. Y qué maravilloso es poder ya aplicar de alguna manera eso y reconocer que el Señor no solamente llama al servicio. Él solamente no dice, ven y muere, sígueme, sino que Él ama. Y ama hasta el fin. Y como yo dije, Jesús sabía muy bien quién era Él. Jesús sabía muy bien cuál era su misión. Jesús sabía lo que estaba por ocurrir. Y Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. El Padre le había dado todo el poder. Y en la mesa, junto a Él, el Señor que sabe todas las cosas, que tiene todo el poder, está Judas. Mi pregunta a ti es, si tú tienes todo el poder y en la mesa que tú estás, está alguien que te va a traicionar, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu acción? ¿Cuál va a ser tu accionar? El accionar de Jesús, seguramente distinto del nuestro, es levantarse. Jesús se levanta. Jesús empieza a mirar los discípulos en la mesa. Hay una mesa. Entonces, check, tenemos una mesa. Hay invitados. Check, tenemos invitados. Los invitados están limpios, están bañados. Check. Hay pies sucios. Check. Pero falta una cosa. ¿Dónde está el siervo para limpiar los pies? Por supuesto, los discípulos podrían levantarse y empezar a hacer algo, pero era muy poco probable. Como yo comenté, era un trabajo muy servil. Muy posiblemente lo que ellos estaban esperando era que el siervo se iba a presentar en algún momento. Quizás estaba atrasado y iba a llegar en algún momento. Entonces Jesús, después de levantarse, Jesús quita su manto. Y cuando Él quita su manto y pone la toalla, Él está poniendo la ropa del siervo. El siervo no carga un manto junto a Él. La característica del siervo es tener una toalla ceñida. Siempre está listo ahí para usar esta toalla para limpiar. Y Jesús entonces pone agua en un lebrillo y comienza a lavar los pies de cada uno que está ahí. Y enjugar con la toalla que estaba ahí ceñida. Y entonces ahí tenemos nuestro último check. El siervo llegó. Y es el propio Señor. ¿Será que podemos imaginar el asombro de los discípulos en este momento? Hay una tendencia en nosotros que nosotros nos acostumbramos a cosas que un día fueron majestuosas y que fueron brillantes a nuestros ojos. Yo tengo un amigo, es mi amigo, pero era mi jefe, y él recibió una propuesta de trabajo para ir a Dubái, trabajar en Dubái.
Y en Dubái está el Burj Khalifa. No sé si conocen el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo. Son 163 pisos, altísimo. Y tiene un ascensor que sube en menos de 2 minutos, los 163 pisos. Nosotros vivimos en el 16 y el ascensor tarda 1 minuto para llegar ahí. Ahora, 10 veces más. Él solo tarda el doble del tiempo. Son 10 metros por segundo que sube el ascensor. Son 828 metros de altura. Casi 1 kilómetro de un edificio que va ahí. Es algo majestuoso. Es algo increíble. Y entonces yo, hablando, hace como 1 semana, 2 semanas, yo estaba hablando con él y le pregunté, ¿y qué tal? ¿Cómo va el Burj Khalifa? 3 meses que está viviendo ahí. Y él me dijo, literal así, saqué la charla del Telegram. Él dijo, la verdad me acostumbré. Ya no lo miro tanto. Me sigo sorprendiendo a veces, pero no tanto. Muchos de nosotros somos extranjeros y vivimos en Buenos Aires y la ciudad es hermosa. ¿Nunca les pasó que alguien quizás viene a visitar, alguien viene y habla? Pero esta ciudad es hermosa. Mirá estos edificios, mirá estas construcciones. Y uno, me parece normal. O sea, un día ya fue bonito. Y nosotros empezamos a mirar y decir, pero es cierto, eso es bonito. Pero nos olvidamos, ¿no? En nuestra casa tenemos una hermosa vista de la puesta del sol. Los 5 primeros días, era todos los días ahí, con la cámara poniendo un time-lapse que la puesta del sol iba a llegar. Con 3 meses, cada me estaba, Murilo, mira la puesta. Y yo, ya veo. Nosotros nos acostumbramos con cosas que un día fueron majestuosas. Y tristemente, eso sucede con el amor de Cristo. De tanto escuchar, Jesús te ama, nosotros empezamos a pensar que Jesús es un tipo que está en desesperación por amar y está dispuesto a amar cualquier persona porque Él necesita sanar una necesidad que tiene dentro de Él de amar, si no, Él no va a ser completo. O entonces empezamos a pensar que, claro que Jesús me ama. Mira cómo soy. ¿Cómo no amarme? Yo soy amable. Y cuando nosotros vemos el texto bíblico y la Biblia en su interés, no sé si existe esa palabra. ¿Existe? Bien. Nosotros vemos que no hay ningún tipo de necesidad en Dios. ¿Todo bien ahí, no? No hay ningún tipo de necesidad en Dios. Y si nosotros leemos con un poco de atención la palabra y dejamos con que la palabra muestre un poco sobre nosotros, nos damos cuenta que nosotros tampoco somos amables. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué entonces Jesús nos ama? Eso debería asombrarnos todos los días. El texto que Xavi leyó, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del hombre para que de él lo cuides. ¿Quiénes somos nosotros para recibir el amor de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para que Cristo nos elija para amarnos? Y no solamente que Cristo nos elige para amar, sino que Él nos da una promesa. Hay una promesa de que Él ama hasta el fin. Hay una promesa de que no existe tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ninguna cosa creada que nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Tú eres amado así. Abraham, tú eres amado así. Tiago, tú eres amado así. ¿Merecen? No merecen. ¿Y por qué entonces nosotros dejamos de asombrarnos con esto? Cuando nosotros olvidamos el amor de Cristo, cuando nosotros nos acostumbramos con el amor de Cristo, eso es un cáncer para el alma. Es por olvidarse el amor de Cristo que nosotros nos encontramos muchas veces en un mar, pero dentro de nuestra propia bolsa, sin comprender por qué estamos viviendo y por qué estamos aquí. Y es aquí que nosotros enfriamos. Es cuando olvidamos el amor de Cristo que nosotros empezamos a servir de una manera automática. Cuando nosotros sacamos los ojos de Cristo, empezamos a poner los ojos en nosotros mismos, en nuestro propio amor, en las cosas que nosotros queremos. Por eso, para contestar la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Cómo yo puedo vivir la vida cristiana?
es totalmente necesario comprender el amor de Dios, el amor de Cristo por aquellos que Él llama. Y este es el Evangelio. Es Dios amando pecadores que no son amables, pero que Él decide amar. Y la mejor manera de no olvidarse de este amor es constantemente meditar en quién Dios es y quiénes somos nosotros. Y comprender que nosotros no mereceríamos este amor, pero aún así Él nos ama y nos ama hasta el fin. Es acordando hasta qué punto Cristo nos amó. Porque no es un amor simplemente yo te amo, sino que hay una acción de Cristo que muestra ese amor, que es su obra. Y ese es nuestro segundo punto, la obra de Cristo, del versículo 6 hasta el versículo 11. Y entonces volvemos a la cena con los discípulos y tenemos que imaginar la escena que está sucediendo ahí. Jesús empieza a lavar los pies uno a uno de los discípulos. Y hay un silencio incómodo. Nadie comprende muy bien lo que está sucediendo. ¿Por qué Él está haciendo eso? Y cuando llega el turno de Pedro, por supuesto que Pedro necesita hablar algo. Y entonces él empieza a hablar con un cierto tipo de indignación. Señor, ¿tú me lavas los pies? Siervos lavan los pies de señores. Discípulos pueden llegar a lavar los pies de maestros. No era tan incomún así. Porque siempre un inferior lava los pies de superiores. Y ven que Pedro comprende eso, porque Pedro no solamente dice, tú me lavas los pies, sino que dice, Señor, tú me lavas los pies. Pedro sabe quién es Jesús. Pedro sabe que Jesús es el Señor. Y él está hablando como, Señor, ¿qué estás haciendo? Yo debería estar lavando tus pies. ¿Por qué tú estás lavando mis pies? ¿Por qué estás haciendo eso? Pedro no entiende. Pero Jesús entiende que Pedro no entiende. Es mucho más profundo, Pedro, que simplemente un lavar pies. Lo que está sucediendo aquí no es simplemente que te estoy lavando los pies. Hay algo mucho más profundo, y eso es como si fuera una parábola viva que el Señor está contando sobre su obra. Sobre cómo Cristo purifica a los suyos. Cristo muestra en un símbolo maravilloso que es el lavapiés la consecuencia de la obra que va a suceder en la cruz. Y es por eso que Pedro no comprende. Pero el futuro, comprende. Porque cuando Pedro escribe su primera carta, él escribe a aquellos, y él escribe en los primeros versículos, en 1 Pedro, él dice, él envía la carta a los elegidos por Dios mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Cristo y ser rociados, es decir, purificados por su sangre. Nosotros estamos delante de la obra de la purificación de Cristo para con los pecadores. No es un lavapiés normal, no es una acción simplemente externa. Hay un símbolo espiritual en lo que Cristo está haciendo. Cristo está purificando y mostrando la purificación que Él da a los pecadores. Pero volviendo al Pedro del pasado, él no entiende. Y Pedro da voz a nosotros, nos presta su voz y él dice, no me lavará los pies jamás. Y cuando yo digo que Pedro nos presta la voz, es porque para nosotros es muy fácil en un momento decir, Señor, Señor, y en otro momento decir, tú no vas a hacer eso. Nuestra boca acepta muy fácil el señorío de Cristo. Es muy fácil decir, Él es mi Señor, Él es mi Maestro. Difícil es hacer algo que Jesús nos manda, mismo cuando nosotros no comprendemos muy bien por qué está haciendo eso. Difícil es callar el orgullo dentro de nosotros. Pero Jesús no tiene tiempo para discutir con Pedro, sino que dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro, conocemos un poco el carácter de Pedro. Pedro no entendía muy bien lo que estaba sucediendo, pero Pedro era un creyente. Él no entendía muchas cosas, pero una cosa él entendía. Él entendía que no importa en qué sentido sea, él necesita tener parte con Jesús.
No importa lo que sea que Jesús está hablando. Si yo no puedo tener parte contigo, entonces por favor, haga lo que tienes que hacer. No entiendo lo que estás haciendo, pero hazlo. Y lo que Cristo está hablando si yo no te hago, tú no puedes tener parte conmigo, también es un símbolo espiritual, hablando que si no es Cristo limpiándonos, no podemos tener parte con Él. Si no es Cristo llamando a pecadores, pecadores no pueden tener parte con Él. Y entonces Pedro, en este momento, ¿no?, descontrolado, exagerado, dice para lavar las manos y la cabeza, lávame completo, Señor. Él entendía la centralidad de Cristo. Podría no comprender muchas cosas, pero él comprendía que necesitaba tener parte con el Maestro. Y entonces Jesús utiliza la respuesta de Pedro para mostrar algo más de su obra. Y nosotros vemos eso en los versículos 10 y 11. Y es como si, literalmente, lo que Jesús está hablando como Pedro, tú estás limpio. ¿No te acuerdas que te bañaste antes? Viniste para acá. Mira, tu ropa está limpia, está todo bien. Tus pies están sucios. Aquellos que están limpios no necesitan limpiarse otra vez. No necesito lavar tu cabeza y tus manos porque ellas están limpias. Tus pies nomás están sucios. Pero es necesario lavar los pies para poder seguir teniendo comunión. Es necesario lavar los pies para poder estar ahí en esta mesa, en la comunión. Y así también es con nosotros. Porque hay una purificación única que Cristo hace. Cuando Cristo muere en la cruz, Cristo limpia los pecadores. Cristo cambia la ropa de los pecadores que estaban sucias y pone ropas limpias. Y Él hace eso una única vez. Lo que era rojo como escarlata se pone blanco como la nieve. Y entonces estos pecadores pueden estar en la mesa y tener comunión. Nosotros podemos estar en la mesa y tener comunión. Pero yo sé, tú sabes, nosotros sabemos que muchas veces entre el camino para llegar hasta la mesa, nuestros pies se ensucian. Mismo con ropa limpia, basta un pensamiento, basta un deseo, una palabra, una actitud. Y entonces miramos nuestros pies y estamos sucios. Nuestros pies están sucios. Porque todas las veces que nosotros pecamos, es como si nuestros pies se ensuciaran. Y lo que un verdadero seguidor de Jesús, un verdadero seguidor de Cristo hace en este momento, no es buscar un nuevo Cristo, no es buscar un nuevo sacrificio. Él ya está con las ropas limpias, pero él tiene pies sucios. Y un verdadero seguidor de Cristo en este momento lo que necesita hacer es reclinarse en la misma situación de Pedro, en arrepentimiento y en humillación, ver el propio Señor tomando una toalla y limpiando los pies. En la oración del Padre Nuestro, eso que vemos. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas. No estamos pidiendo un nuevo perdón de justificación al Señor ahí. Lo que estamos hablando es, Señor, nuestros pies están sucios. Y necesitamos que tú limpies nuestros pies. Eso es la confesión de pecados. Confesión de pecados. ¿Cuál fue la última vez que nosotros nos acercamos al Señor y hablamos, Señor, mis pies están sucios? Señor, necesito que tú limpies mis pies. Yo necesito, Señor, tener esta comunión contigo, pero necesito pies limpios. Lávalos, Señor. Y eso no es una excusa para uno decir, listo, entonces puedo pecar y pedir para que el Señor lave mis pies. Mi hermano, cuando eso sucede, nosotros jamás queremos volver a ensuciar nuestros pies. Vamos a ensuciar otra vez, pero otra vez nosotros vamos a la mesa y vamos a pedir al Señor para limpiar otra vez. Juan nos asegura en 1 Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso yo te pregunto, ¿tus pies están sucios? Yo estoy preguntando a ti que cree en Cristo, que ya tiene las ropas limpias, pero ¿cómo están tus pies? Y lo que yo te puedo decir es que vaya ahora.
corra para el Señor, vaya a limpiar tus pies. Tú no lo puedes hacer solo. Él necesita lavar tus pies, si no, tú no puedes tener parte con Él. Hay misericordia en el Señor para ti. Hay misericordia en el Señor para mí. Este es el Evangelio. Es el Señor dando ropas limpias a pecadores con ropas sucias. Es el Señor lavando los pies de pecadores. ¿Y ahora qué? Conociendo el amor de Cristo y su obra en nuestro favor, nosotros servimos. Punto 3. ¿Y ahora qué? La vida en servicio. Versículo 12 hasta el versículo 17. Siguiendo la muestra de amor del Señor por nosotros, Cristo trae también un nuevo sentido al lavapiés, un sentido práctico del lavapiés que solo puede ser comprendido con las otras cosas que nosotros ya hablamos sobre el amor y la obra del Señor. Y lo que el Señor trae es que todos aquellos que siguen a Él deben imitarlo por medio de un servicio humilde. Jesús entonces vuelve a la mesa, toma su manto y hace una pregunta a los discípulos y comienza a explicar antes mismo que alguien conteste, porque seguramente Pedro iba a decir alguna cosa, ¿no? Y entonces él ya toma el control y ya comienza a contestar su propia pregunta. Y él dice que Él es Señor y Maestro. Y ahí nosotros volvemos a lo que Pedro dijo: Señor, tú me lavas los pies. Y lo que Cristo está hablando es que sí, ustedes me llaman de Señor y Maestro. Y Él dice: yo realmente lo soy. Cristo está mostrando que lo que Él hizo a sus discípulos no les sacó ningún tipo de autoridad, no les sacó ningún tipo de gloria. Él siguió siendo Señor y Maestro. No tenemos ninguna duda que el Señor es superior a nosotros. Eso significa ser Señor. Eso significa ser maestro. Los señores tienen siervos que siguen al Señor. Los maestros tienen discípulos que siguen al Señor. Con eso estamos claros. Jesús es superior a nosotros. Ahora, si Él, siendo Señor y Maestro, lavó los pies de los discípulos, eso significa que los discípulos necesitan hacer lo mismo. Y es importante aclarar que aquí Jesús no está literalmente hablando que nosotros tenemos que lavar los pies unos de otros. Jesús no está hablando que así como hacemos la cena del Señor una vez al mes, nosotros necesitamos hacer un lavapiés 2 veces al año, que sea. Hay iglesias que hacen eso, hay personas que hacen eso, pero la intención del Señor no es decir: mira, estoy poniendo una ordenanza a ustedes que ustedes laven los pies unos de otros. Lo que Jesús está hablando es que el estándar de la vida cristiana es servir unos a los otros como quien sirve a un superior. Servir unos a otros como quien sirve a un superior. Y nosotros podemos pensar cuán profundo es eso, porque no nos cuesta servir a un superior. Cuando nosotros reconocemos la jerarquía que existe, no nos cuesta servir a un superior. Pero qué difícil es servir a aquellos que son iguales que nosotros. No voy a decir ni inferiores a nosotros, porque ¿quiénes somos nosotros? ¿No? Pero qué difícil es servir a aquellos que son iguales que nosotros. Qué difícil es servir humildemente, ponerse como inferior a alguien que es igual que tú. Y aún más profundo es pensar que parte de la obra de Cristo es justamente enseñarnos a servir. Parte de la obra de Cristo es enseñarnos qué significa el servicio, qué significa ser siervo. Piensen en eso, fue necesario que Dios descienda del cielo para enseñar algo que nuestro pecado borró de nuestro corazón, que es servir. Cristo es nuestro ejemplo y nosotros debemos seguir este ejemplo. Si nosotros vamos al conocido texto del pensar, el mismo pensar que hubo en Cristo Jesús, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Nosotros somos iguales a Dios? No.
Ese no es el sentir que debemos tener en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo. Tenemos algo para despojarnos. No tenemos nada para despojarnos. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Somos hombres y mujeres, hombres, seres humanos. Tomar la forma de siervo es el sentir que hubo en Cristo Jesús. No solamente tomar la forma de siervo, sino que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sentir que hubo en Cristo Jesús y que debe estar en nosotros es el sentir de servir y obedecer. Debemos nosotros ser orgullosos. Si Dios fue humilde. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que aquel que le envió. Si Cristo es nuestro Señor y Maestro, si Cristo es el Señor y Maestro, todo discípulo que se niegue a lavar los pies, a servir a otro en posición humilde, este discípulo se considera superior al Maestro. Este discípulo necesita morir para sí mismo. Este discípulo necesita volver a mirar al Señor y Maestro y darse cuenta que Él mismo, el propio Señor y Maestro, se puso en la posición de lavar pies. Y es el punto más alto que podemos llegar. Lavar pies. No existe trabajo bajo, despreciado, humilde que un cristiano no esté dispuesto a hacer. Si nosotros volvemos a la historia del cristianismo, siempre fue la característica de los cristianos. Cuando existían enfermedades, pestilencias, siempre fueron los cristianos que cuidaban de los enfermos que nadie más quería cuidar. Siempre fueron los cristianos que cuidaban las heridas que nadie quería tocar. Y ellos no hacían eso porque deseaban parecerse humildes. No hacían eso porque querían que el Estado les mirase y les pudiera aprobar alguna ley o pudiera dar algo para ellos. Hacían eso porque era natural, porque el Señor de ellos hizo eso. Siempre fue algo natural para el cristiano hacer algo que nadie más quiere hacer. Y yo no sé cuál era tu expectativa para el campamento. Si sería hablar del servicio como técnicas de servir, sobre tips para desarrollar mejor nuestros dones, sobre hacer un test de orientación ministerial para saber en qué ministerio yo debería estar en la iglesia. Todas estas cosas son importantes. Nosotros debemos desarrollar nuestros dones, debemos buscar maneras de servir mejor, debemos muchas veces también encontrar dónde podemos servir mejor. Pero no podemos servir verdaderamente solamente una vez a la semana. No es tan importante dar los talleres, los chips para que ustedes sirvan una vez a la semana, 2 veces a la semana. El servicio, antes de todo, es nuestra vocación. Todos nosotros, llamados por el Señor, somos vocacionados a servir, a gastarnos unos por otros todos los días. Nosotros no necesitamos de un cargo dado por la iglesia, nosotros no necesitamos de un cargo dado por un líder, nosotros no necesitamos de un cargo. Lo que nosotros necesitamos es de una toalla y de pies sucios. Y si nosotros miramos, tenemos aquí 62 pies sucios. Bueno, 124 pies sucios. Por eso, en la próxima pelea que quizá pueda existir en tu casa sobre quién va a lavar los platos, esa es la práctica. ¿Quién va a lavar los platos o lavar el baño? Tu mano tiene que levantar y decir, yo voy a hacer. Hay un dicho en Brasil que no sé si hay aquí, pero en general decimos como, no, yo soy cristiano, pero no soy tonto. O sea, manso, pero no menso. Manso, pero no menso. Manso, pero no menso. Donde nosotros utilizamos para decir que, bueno, ok, yo soy cristiano, pero tú no me vas a hacer de siervo. Tú no me vas a hacer así. Tú no te vas a burlar de mí. Pero eso está muy lejos del cristianismo. Nosotros debemos estar conscientes. Miren qué profundo es eso. Nosotros debemos estar conscientes que cuando nosotros servimos humildemente, cuando nosotros lavamos los pies unos de otros, puede ser que uno de los pies que nosotros estamos lavando va a ser el pie de alguien que nos va a traicionar. Todo bien.
Pasó lo mismo con el Señor. Y eso nos ayuda a servir no esperando que las personas nos den un servicio de vuelta. Nosotros servimos porque el Señor sirvió. Aunque los pies que están ahí son pies que nos van a traicionar. El Señor lavó los pies de Judas. Ustedes comprenden eso. No en el sentido espiritual, como habíamos dicho. Judas conscientemente traicionó a Jesús. Judas no estaba limpio, como dijo el Señor aquí. Pero aún así, en cuestión de servicio práctico, el Señor sirvió a Judas. 3 años sirviendo a alguien que él sabía que le iba a traicionar. Y nosotros debemos lavar los pies. Y nosotros hacemos eso cuando nosotros lavamos los platos, como dije. Nosotros lavamos pies cuando nosotros lavamos los baños. Cuando hacemos algo que nadie más quiere hacer. Pero también hacemos eso cuando nosotros caminamos la segunda milla con aquella persona que nadie más aguanta caminar. Nosotros hacemos eso, nosotros servimos al Señor y debemos comprender que eso es servicio al Señor cuando nosotros ofrecemos la otra mejilla cuando intentan humillarnos. Cuando nosotros nos sentamos con alguien que necesita hablar, alguien que está angustiado y tiene muchas cosas dentro del corazón y cuando sale afuera, mejor sería lavar un baño que escuchar todo lo que la persona está hablando. Pero lo que nosotros hacemos ahí es escuchar. Lo que hacemos ahí es orientar. A veces ni orientar, simplemente escuchar, orar y abrazar. Nosotros servimos cuando ayudamos a limpiar algo que nosotros no ensuciamos. ¿Por qué yo voy a hacer eso? Yo no ensucié eso, que tal persona lo haga. El servicio del Señor es un servicio humilde. Y aunque nosotros no podamos lavar los pies de alguien de una manera espiritual, como el Señor lo hizo, es por medio de lo lavado de los pies. Y eso fue algo que cuando yo comprendí me pareció hermoso. Por medio de nuestro servicio unos a otros, nosotros ayudamos los otros a no pecar. ¿Cuántas veces yo charlé con Jonathan, con Sabi, con Israel, con angustias en mi corazón, y ellos me escucharon, lavaron mis pies, me aconsejaron, y yo pude tomar una decisión que agradaba al Señor? ¿Cuántas veces compartiendo con Jada, ella me ayudó a no pecar? Nuestro servicio, aunque no limpia espiritualmente a alguien, ayuda con que los otros puedan ser más santos. Ayuda con que los otros puedan servir mejor y agradar más al Señor. Nosotros debemos honrar al Señor, no solamente con nuestras bocas, sino también con nuestras manos. Por eso nosotros necesitamos estar atentos. Nosotros necesitamos estar atentos y saber expresar nuestras necesidades. Porque una otra aplicación es saber permitir que nuestros pies sean lavados. Porque nosotros somos orgullosos. A veces nosotros nos ponemos, no, yo te voy a hacer eso, yo te hago eso. Pero cuando alguien quiere hacer a nosotros, no, tú no vas a hacer eso. No hagas eso conmigo, no. Eso es orgullo. Nosotros debemos reconocer que también necesitamos el servicio de otras personas. Así que debemos saber expresar nuestras necesidades, pero también estar atentos. Porque a veces hay hermanos que no expresan la necesidad. Pero nuestra tarea también es mirar y reconocer cuando hay una oportunidad para limpiar estos pies que están ahí. Yo sé que cuando nosotros somos llamados y recibimos un llamamiento de Cristo, cuando pensamos en eso, nosotros deseamos grandes cosas. Nosotros deseamos grandes servicios. Pero la vida cristiana, en su gran mayoría y en su historia, se trata de lavar pies en secreto. Quizás nadie va a saber la cantidad de pies que tú lavaste en tu muerte. Pero ¿qué importa? El Señor lo sabe. Tú no lo hiciste para que otra persona sepa. Servir anónimamente es lo más hermoso que puede existir. Porque ahí nosotros nos asemejamos muchísimo al Señor. Y si tú crees que vivir así es vivir de una manera miserable, estamos hablando de todo eso y uno va a decir, pero ¿quién va a querer vivir así? ¿Qué de bueno hay en vivir así? Yo te invito a mirar el último versículo y así nosotros concluimos. Cristo dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
Ese versículo nos ayuda a concluir porque muestra que cuando nosotros comprendemos el amor de Cristo, cuando nosotros comprendemos la obra de Cristo, cuando nosotros observamos el servicio de Cristo, el ejemplo de Él, y nos humillamos, entonces ahí, cuando sabemos estas cosas, si sabéis estas cosas, cuando nosotros sabemos estas cosas, somos bienaventurados. ¿Y qué significa ser bienaventurados? Somos plenos en alegría, somos gozosos. Y eso nos muestra que el gozo cristiano está en el servicio por amor. El gozo cristiano está en poner la mesa. El gozo cristiano está en limpiar baños. El gozo cristiano está en lavar pies en secreto. Ese es el gozo cristiano. Y no comprender el servicio, volviendo a nuestra ilustración, es ser un pez en el mar. Hay un mar de gracia. Pero cuando no comprendemos el servicio, estamos todavía dentro de nuestra propia bolsa, sirviendo a nosotros mismos todo el tiempo. Y es Cristo, por medio del servicio, que abre esta bolsa. Responde como, ¿y ahora qué? Abre esta bolsa y nos enseña cómo es poder disfrutar de este mar, que es la vida cristiana, que es servir al Señor en un mundo caído. Si nosotros no encontramos contentamiento, quizás nos falte comprender eso. Debemos volver a ese texto, volver al amor de Cristo, volver a la obra de Cristo, volver al servicio humilde. Por todo eso, yo hablé a aquellos que son cristianos, porque estamos hablando del amor de Cristo por aquellos que Él llamó. Pero quizás hay alguien aquí que dice, yo no entendí este amor, yo no conocía esta obra. Yo no siento gozo en servir. Creo que no soy cristiano. ¿Cómo están tus ropas? ¿Están sucias o están limpias? Solamente el Cordero de Dios, solamente el Cordero de la Pascua, solamente por medio de la sangre de este Cordero, solamente por medio de la carne de este Cordero, tú puedes tener tus ropas limpias. Y Él te llama a venir a la mesa de la comunión, para que Él pueda lavar tus ropas. Y que tú sepas que tus pies se van a ensuciar, pero nosotros vamos a caminar juntos. Los cristianos deben caminar juntos, para que cada vez los pies se ensucien menos. Nosotros ayudaremos unos a otros, serviremos unos a otros. Y cuando nuestros pies se ensucian, nosotros vamos corriendo. Vamos como niños que se caen y buscan ¿dónde están sus padres? Y nosotros vamos corriendo al Señor para que limpie nuestros pies. Y después nosotros vamos a volver a servirnos unos a otros, en humildad y en anonimato. Somos anónimos, pero somos conocidos por el Rey. Eso es lo que más importa. Oremos. Padre, gracias, Señor, por enseñarnos qué significa servir. Gracias, Señor, por el Evangelio, porque si no es por el Evangelio, si no es por tu voluntad, Señor, si no es porque tú quisiste salvar a pecadores, nosotros seguiríamos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Seguiríamos, Señor, con ropas sucias, con pies sucios, apartados, Señor, de tu gloria, por el pecado que nos contamina. Gracias, Señor, porque tú quisiste amar a pecadores. Gracias, Señor, que no solamente amó de palabras, sino con acción. Gracias, Señor, por la obra de Cristo en la cruz que lava nuestras ropas. Gracias, Señor, por la obra continua de Cristo purificando nuestros pecados. Y que nosotros podamos servir, Señor, humildemente. Que nosotros no vengamos a esperar que alguien nos diga algo, sino que nosotros podamos servir como quien sirve al Señor. Que nosotros vengamos a servir sabiendo que tú lo hiciste primero, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender esta verdad y encontrar gozo. No en un puesto, en un cargo, sino que vengamos a encontrar gozo en saber que nosotros nos parecemos a Cristo cuando nosotros servimos. Que esa sea nuestra oración constante, Señor. En nombre de Jesús. Amén.